y va a tener algunos puntos parecidos al manejo del asma aguda. Tanto en el EPOC como en el asma hay una obstrucción bronquial al pasaje del flujo de aire. La diferencia básica en el asma es que es una obstrucción de tipo reversible, y en el EPOC en la mayoría de casos es de tipo irreversible. El EPOC es una enfermedad obstructiva que básicamente en la mayoría de casos ocurre en personas fumadoras y en nuestro medio en personas expuestas al humo de leña. Es una enfermedad que no solamente afecta pulmón, sino también afecta a otros órganos, que va a contribuir esto a la gravedad de la enfermedad. El componente pulmonar se caracteriza por una obstrucción al flujo de aire que en la mayoría de casos es irreversible o parcialmente reversible. Y esta limitación al flujo de aire por lo general es de tipo progresiva. En el asma la obstrucción es de tipo variable. Hay momentos en que la obstrucción puede ser moderada, otra severa, otro en el que no hay obstrucción. En cambio, en el EPOC la obstrucción tiende a ser de tipo progresiva. Existe dos formas de presentación del EPOC, que es la bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica es una definición de tipo sintomático. Es el paciente que presenta tos o expectoración por más de 3 semanas por 2 meses consecutivos. En cambio, el enfisema es una definición más que todo de tipo estructural, en la cual ocurre una destrucción de las paredes alveolares. Y es una definición más que todo anatomopatológica. Este es una estructura bronquial rodeado de parénquima pulmonar normal. En el EPOC ocurre una destrucción de las paredes alveolares y con lo cual el bronquio pierde sustentación y tiende a colapsarse. El otro mecanismo es inflamación crónica de la mucosa bronquial que hace que se hipertrofie, y la hipertrofia lleva a obstrucción del lumen bronquial. Esta destrucción alveolar, enfisema, y crecimiento de mucosa con hipersecreción de moco, bronquitis crónica. La clínica del EPOC: tos crónica, producción crónica de flema y disnea progresiva que va a empeorar con el ejercicio y se descompensa con infecciones respiratorias. El EPOC lo voy a clasificar en 4 grados en función al grado de función respiratoria medido por espirometría. El patrón obstructivo es en el cual la relación BEF1 entre capacidad vital forzada, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, dividido entre la capacidad vital forzada, es menor al 70%. Con eso defino yo un patrón obstructivo. Y la gravedad va a ser en función al porcentaje del volumen expiratorio forzado al primer segundo en comparación a su predicho. El EPOC le mencioné que no solamente debemos considerarlo una manifestación bronquial y pulmonar, sino también sistémica,
ya que está asociado a enfermedad cardiovascular, está asociado a anemia, osteoporosis, a miopatías, ansiedad y depresión, y eso lleva a una peor calidad de vida del paciente. Esta enfermedad cardiovascular y esta osteoporosis es por la liberación de marcadores inflamatorios en la sangre, mencionados acá. La exacerbación aguda de EPOC es una alteración sobre el basal del paciente con aumento de disnea, tos o expectoración en relación al basal. Quiere decir, si habitualmente tenía tos, flema o expectoración en este nivel, en una exacerbación aguda es mayor a su nivel habitual. Va a haber 3 criterios clínicos para definir exacerbación aguda de EPOC. Uno es el incremento de la disnea, otro es el incremento del volumen del esputo y el otro es cambio de coloración del esputo. Si habitualmente es mucoso, a mucopurulento o purulento. La clínica del EPOC va a ser un paciente en disnea que va a llegar a insuficiencia respiratoria, se puede manifestar cianosis, va a haber un aumento del PCO2 sobre su nivel habitual que va a llevar a confusión y letargia, una frecuencia respiratoria mayor a 35 por minuto, va a haber uso de la musculatura accesoria y en algunos casos a fatiga respiratoria que se va a manifestar como respiración paradójica o disociación tóraco-abdominal. En la mayoría de casos, la causa de exacerbación del EPOC va a ser por evento infeccioso. Y los gérmenes asociados a este evento infeccioso son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis y gérmenes atípicos. En menos proporción puede deberse a polución ambiental y en algunos casos va a ser de causa desconocida. Cuando un paciente con exacerbación aguda de EPOC lo voy a hospitalizar, cuando cumpla alguno de estos criterios. Por ejemplo, un incremento de la intensidad de los síntomas, con disnea en reposo, antecedente de EPOC grave, que haya signos físicos de gravedad como cianosis o edema periférico, que falla al tratamiento inicial, que tenga comorbilidades significativas, que presente un número de exacerbaciones frecuente, que haya arritmias. Si tenemos alguna duda sobre el diagnóstico, pacientes de edad avanzada o pacientes con soporte domiciliario insuficiente. Recordar que la mayoría de pacientes con EPOC van a ser pacientes ancianos, pacientes mayores de 60 años. Algunos pacientes con EPOC van a tener la necesidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos y son aquellos que presenten una disnea grave que no responda al tratamiento inicial, confusión, letargia o coma. Esto asociado se debe a la retención de CO2, hipoxemia persistente o hipercapnia grave, que necesite ventilación mecánica o con inestabilidad hemodinámica que requieran uso de vasopresores. El manejo de una exacerbación aguda de EPOC va a estar inicialmente dado por la administración de broncodilatadores asociado a oxigenoterapia o, si el paciente lo requiere, ventilación mecánica.
mecánica o ventilación no invasiva. El manejo terapéutico médico va a irse incrementando de acuerdo a la intensidad y a la gravedad del cuadro. Podemos añadir también corticoide sistémico. En algunos casos van a requerir administración de antibiótico y otras medidas alternativas como teofilina. Considerar también manejo de las comorbilidades y considerar estrategias de prevención a las exacerbaciones agudas. La administración de oxigenoterapia, esto es importante porque los pacientes con EPOC tienen cierta particularidad. La particularidad de los pacientes con EPOC es que son pacientes retenedores de CO2 habitualmente, y su mecanismo para controlar el nivel de CO2 es la hipoxemia que ellos presentan crónicamente. Son pacientes hipoxémicos crónicos que su centro respiratorio y su cuerpo están acostumbrados a un nivel bajo de oxígeno. Por ese motivo respiran rápido para de esa manera aumentar su volumen minuto y de esa manera eliminan el CO2 en exceso que forman o que retienen. Si yo corrijo de manera brusca su oxigenación, lo que yo voy a hacer en estos pacientes es inducirlo a una hipoventilación. Le administro oxígeno, póngase a dosis alta, su nivel de oxigenación en sangre va a subir, su centro respiratorio va a detectar un nivel alto de oxígeno y el paciente va a disminuir su frecuencia respiratoria. Y eso le va a llevar al paciente a una hipoventilación y retención de CO2. Entonces, en estos pacientes debo ser sumamente cuidadoso con la administración de oxígeno suplementario. En estos pacientes, suficiente con conseguir un PO2 ligeramente superior a 60 milímetros de mercurio o una saturación ligeramente superior a 90. Verificar el nivel de oxígeno y de presión arterial de dióxido de carbono en una gasometría arterial. A diferencia del asma, que les hablaba que lo pueden monitorizar con pulsoximetría, en estos pacientes necesitan gasometría arterial. Y considerar a la máscara de Venturi sobre la cánula binasal, porque la máscara de Venturi me da un FiO2 constante, es un sistema de alto flujo. La cánula binasal es un sistema de bajo flujo porque el FiO2 que administra no es constante. Lo que le mencioné, los pacientes con EPOC son hipoxémicos crónicos, que esto estimula a los centros respiratorios, incrementa la acción de los músculos respiratorios y aumenta la ventilación alveolar manteniendo un PCO2 normal o ligeramente alto. Si yo corrijo la hipoxemia crónica, el centro respiratorio lo que va a hacer es disminuir la función de los músculos respiratorios, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la ventilación alveolar, ocurre hipoventilación alveolar y aumenta el nivel de PCO2. Sobre el manejo broncodilatador, igual que en el asma, los broncodilatadores de acción corta son preferidos para el manejo de la exacerbación aguda de EPOC. Se puede administrar fenoterol a la dosis indicada de acá o salbutamol 200 microgramos cada 4 horas con aerocam. Puedo añadir al uso de salbutamol o de beta-2 agonistas de acción corta, anticolinérgico,
aunque hay cierta controversia al respecto. Sin embargo, se recomienda dosis de 40 microgramos cada 6 horas. Las metilxantinas, la aminofilina no tiene mayor utilidad y no es recomendable el uso de POC. Hay algunos estudios que hay ligera mejoría del PF1, pero va a incrementar los efectos adversos. Por ese motivo no se recomienda su uso en pacientes con EPOC. Sí se puede usar teofilina, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales ya han salido de la crisis o la exacerbación aguda de EPOC. Corticoides por vía oral o por vía endovenosa asociados al tratamiento broncodilatador también están indicados, tienen un buen nivel de evidencia. Se puede usar dosis de 30 a 40 miligramos de prednisona oral o su equivalente por 7 a 10 días, un tiempo bastante óptimo para que también no hayan efectos secundarios por uso de corticoides sistémicos. Antibióticos. Algunos pacientes con exacerbación aguda de EPOC van a requerir tratamiento antibiótico. Y para eso debemos recordar los 3 ítems de la clínica de una exacerbación aguda de EPOC: disnea, aumento del volumen de esputo y purulencia del esputo. Sí, puedo aquí tener 3 tipos de clínica: si cumple todos los criterios, si cumple 2 de 3 criterios o si cumple un solo criterio de los 3. De acuerdo a eso, yo voy a ver la necesidad si el paciente va a requerir o no antibióticos. Los pacientes que cumplen los 3 criterios, es decir, los tipo 1, disnea, aumento del volumen de esputo y cambio de coloración del esputo, se recomienda tratamiento antibiótico nivel 1 de recomendación. Aquellos pacientes que cumplen 2 de los 3 criterios requieren antibiótico siempre y cuando uno de los criterios sea el cambio de la coloración de esputo, es decir, esputo mucopurulento o purulento. Si el paciente cumple solo un criterio, no se recomienda tratamiento antibiótico. Ahora, aquellos pacientes con exacerbación aguda que llegan a insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, también se recomienda tratamiento antibiótico. Ahora, aquellos pacientes con un EPOC leve, los microorganismos más probables van a ser la Haemophilus influenza, el neumococo y la Moraxella catarrhalis. En aquellos pacientes con EPOC con comorbilidad moderada o grave y sin factor de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, en el grupo mencionado aquí asociado a enterobacterias, y el grupo de EPOC moderado o grave con riesgo de Pseudomonas, todas las bacterias mencionadas aquí más Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un paciente con EPOC para Pseudomonas? Los 4 mencionados aquí: hospitalización reciente, administración de antibióticos en los últimos 3 meses, función respiratoria PF1 menor al 30% y antecedente de colonización o aislamiento previo de Pseudomonas.
Tratamiento antibiótico. En el grupo 1, es decir, en el EPOC leve o en el EPOC leve, se recomienda tratamiento amoxicilina con ácido clavulánico o ampicilina surfactant, es decir, beta-lactámico asociado con inhibidor de beta-lactamasa. Tiempo de tratamiento en este grupo, 7 días. En el grupo 2A, en las cuales hay asociación de enterobacteria, se puede usar levofloxacino o mosifloxacino, cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, o ceftriaxona a dosis de 2 gramos cada 24 horas, y el tiempo de duración de este tratamiento se recomienda 10 días. El grupo 2B es aquel en el cual hay asociación riesgo de Pseudomonas aeruginosa, en los cuales se tiene que dar cobertura con medicamentos que tengan acción sobre Pseudomonas aeruginosa. Puede ser un beta-lactámico como cefepime, meropenem, imipenem, piperacilina tazobactam. Me falta aquí también la ceftazidime, que es una cefalosporina de tercera generación, asociado a una fluoroquinolona antipseudomona como levofloxacino o ciprofloxacino, o a un aminoglucósido como la amicacina. Es decir, dar doble cobertura en estos casos. La ventilación mecánica no invasiva es un apoyo ventilatorio mecánico que se da a los pacientes con exacerbación aguda de EPOC, en insuficiencia respiratoria, en aumento de nivel de CO2. Es no invasiva porque no implica el uso de tubo endotraqueal para administrar el volumen de aire y el oxígeno. Se administra a través de máscaras, ya sean máscaras nasales, máscaras nasobucales, máscaras total face, que abarcan toda la cara, o sistemas de escafandra, que les voy a mencionar ahora. La ventilación mecánica no invasiva tiene una alta tasa de efectividad en pacientes con EPOC. Mejora la acidosis respiratoria, disminuye la gravedad de la disnea y acorta el tiempo de hospitalización. Y al ser no invasiva, me evita el riesgo de que ocurra ingreso de gérmenes de la vía respiratoria alta a los pulmones, que es un riesgo potencial cuando yo intubo al paciente. Este es un sistema nasobucal, es una máscara que abarca la nariz y la boca, va conectado a un dispositivo, un corrugado, que va al ventilador mecánico. El ventilador mecánico da el volumen de aire a través de este dispositivo, que eso sí está ajustado a la piel del paciente. Pueden ver aquí que el paciente tiene como una especie de parches. Una de las desventajas de estos sistemas es que tiene que ir tan ajustado que algunas veces puede lacerar la piel del paciente. Por ese motivo se le coloca parches de seguridad al paciente. Este es un sistema nasal, solamente abarca la nariz y el ventilador da el volumen de aire respectivo, la presión de aire a través de la nariz. Este es un sistema total face, abarca tanto nariz y boca. Y este es el sistema escafandra, es una escafandra que se ajusta a nivel de los hombros del paciente y la máquina da la presión a través de este dispositivo. Doctor, sí. ¿La máscara laringea es considerada como no invasiva o invasiva? Las máscaras laringeas se consideran invasivas.
Este es un sistema nariz-boca y a través de este corrugado va la presión que da el ventilador mecánico. ¿Qué pacientes son candidatos a ventilación no invasiva? Aquellos con línea moderada o grave, con uso de musculatura accesoria o respiración paradójica, siempre y cuando el paciente esté despierto. Una acidosis moderada grave, con una hipercapnia, también es candidato a ventilación no invasiva o aumento de frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto. Criterios de exclusión son cualquiera de los mencionados aquí que le impida, ya sea que el paciente vaya a colaborar con la ventilación o que le impida colocar el dispositivo en la cara. Por ejemplo, un paciente con cirugía facial, tabique, en días próximos va a ser imposible que yo pueda colocar el sistema en la cara. Un paciente que tenga secreciones abundantes también no va a ser candidato a ventilación no invasiva, porque coloco el sistema, nariz, boca, y si a cada rato va a estar acumulando secreciones que voy a tener que aspirar, el sistema no va a funcionar adecuadamente. Si el paciente está con alteración del estado de conciencia, tampoco es candidato para ventilación no invasiva, porque el paciente en ventilación no invasiva tiene que estar despierto para colaborar con el equipo, llamémoslo así. El equipo solamente le da presión y el paciente tiene que estar despierto y hacer el resto del trabajo con sus vías respiratorias. La ventilación mecánica convencional, son todos estos criterios los mencionados aquí, que los pacientes con EPOC va a requerir. Y ya para finalizar, los criterios de alta. Primero, que su requerimiento de beta-2 agonista de acción corta haya disminuido, o sea, se use a menos de cada 4 horas. Su situación clínica próxima al basal del paciente. Estabilidad clínica y gasométrica 12-24 horas, aún con presencia de hipoxemia o hipercapnia. Estos pacientes incluso pueden salir con oxígeno a domicilio y continuar el tratamiento en casa. Y evaluar, la necesidad de terapia de oxígeno domiciliario. ¿Qué pacientes con EPOC yo voy a considerar como con necesidad de oxígeno domiciliario? Aquellos que tienen una presión arterial de oxígeno menor a 55. Estos pacientes sí o sí van a oxígeno domiciliario. No se usa el criterio de 60 milímetros de mercurio de insuficiencia respiratoria, por el criterio que les mencioné, que los pacientes con EPOC son hipoxémicos crónicos. Por eso se usa este punto de corte ligeramente menor. Aquellos pacientes que tengan una presión arterial de oxígeno entre 56 y 59 van a oxígeno domiciliario si es que está asociado a una evidencia de falla cardíaca derecha, que puede ser, por ejemplo, presencia de edema o onda F pulmonar en el electrocardiograma, o una policitemia medido por hematocrito mayor a 56. El otro punto, cuando trato a un paciente con exacerbación aguda de EPOC, una vez que controlé la exacerbación, es las medidas de prevención para que el paciente no vuelva a crisis.
está visto que aquellos pacientes con un tratamiento con beta-2 agonista de acción larga o anticolinérgicos de acción larga están asociados a menos número de exacerbación aguda. Entonces se puede recomendar uso de salmeterol o formoterol o bromuro de tiotropio, que es el anticolinérgico de acción prolongada. Puedo asociar además corticoides inhalados, la acetilcisteína, que podemos considerarlo como un mucolítico, está asociado a una disminución de la fosforilación oxidativa que tienen estos pacientes y también constituye una medida de prevención. Otros expectorantes como ambroxol no tienen mayor utilidad en este grupo de pacientes. Puedo dar incluso tratamiento antibiótico preventivo y ahí se pueden usar sobre todo el grupo de macrólidos, eritromicina o acitromicina. Se prefiere acitromicina porque, aparte de ser un antibiótico, es un inmunomodulador. Tiene efecto antiinflamatorio en las vías respiratorias. Hay terapia no farmacológica también asociado con la disminución del número de exacerbaciones, como la rehabilitación pulmonar, la reducción del volumen pulmonar, es decir, sacar las zonas de bulas, las zonas dañadas del pulmón, y permitir que el pulmón sano pueda expandirse un poco más. La oxigenoterapia, la administración de oxigenoterapia domiciliaria, sobre todo la oxigenoterapia nocturna, que es cuando disminuye un poco más el nivel de presión arterial de oxígeno, está recomendado en estos pacientes, sobre todo como medida de prevención de una hipertensión pulmonar secundaria. La ventilación mecánica no invasiva también está indicado, y sobre todo las medidas de prevención de infecciones. Estos grupos de pacientes con EPOC deben vacunarse anualmente contra la influenza y también se pueden poner su vacuna anti-neumococo. Lo ideal en los pacientes con EPOC es que no fumen. No solamente que dejen de fumar, porque como dijo Mark Twain, es fácil dejar de fumar. Él lo dejó como 100 veces. Dejaba una vez y a los 2 días volvía a fumar. Lo ideal es no cigarros. ¿Alguna pregunta o duda? Doctor, ¿cuál de los corticoides es el más indicado en EPOC? Igual que en asma, metilprednisolona, hidrocortisona o prednisona. ¿Y la fluticasona? ¿Se refiere a corticoide inhalado o corticoide sistémico? No, inhalado. Lo que le mencioné son en corticoides sistémicos. En corticoides inhalado, de verdad cualquiera. Diclometazolam